Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase que llamaremos Sistema Esquelético. Y podemos ver entonces las imágenes, algunos elementos que abordaremos en la clase de hoy. Un monito bailando, entonces hoy aprenderemos entretenidos pasos de baile, aprenderemos qué hay dentro de nuestras mascotas y tendremos mucho cuidado de no caernos. Así que vamos con esto. En primer lugar, les invito a que veamos esta infografía audiovisual. No es tan audio, más visual que nada. Bueno, eso, lo subieron en la tercera y nos va a dar pie a algunas preguntas, así que atención. Bien, respecto a esto que acabamos de ver, hay algunas ideas previas que me gustaría que analizáramos. Primero, ¿qué es un hueso? Todos hemos visto un hueso alguna vez, ¿cierto? O sea, en la calle nos podemos topar con un hueso de un animal o en el campo, de pronto en nuestro plato de comida, o bien nos hemos fracturado un hueso. ¿Quién nos ha hecho una radiografía? Bien, podemos entender entonces que existen diferentes tipos de huesos. Y quizás no sabemos qué es un hueso, ¿ya? Sin embargo, entendemos que hay huesos y huesos, ¿no? ¿Y qué características debería tener un hueso para su uso? ¿Existen características ideales? ¿Hay mejores huesos unos que otros? Es decir, ¿los huesos nos pueden hablar de alguna forma? Bueno, otra pregunta es, ¿será posible modelar los huesos? ¿Moldearlos a nuestra voluntad? Y si es posible, ¿hasta qué punto? ¿Qué determina que podamos o no moldear los huesos? Bueno, esas y otras interrogantes espero que abordemos el día de hoy. Como aprendizaje esperado, de huesos no se habla mucho en el colegio. Creo que el momento en donde más se aborda el sistema esquelético es aquel incómodo momento en donde te sitúas con esta imagen y debes explicar la homología, ¿cierto? Y tú dices, bueno, el hueso de acá, sí, el hueso, es el húmero. Sí, el húmero es similar entre estas especies de tetrápodos. Bien, mucho más que eso no se habla. Sin embargo, creo que es muy importante que sepamos un poquito más que lo que tenemos que hablar. El día de mañana cambian el currículum y de pronto te ponen muchos más temas. Por otra parte, somos organismos vertebrados y está bien saber en un curso de anatomía sobre huesos. Entonces vamos a hablar del hueso. Y yo quiero que en esta clase algo que quede grabado a fuego, o mejor, tatuado en los huesos, sea el hecho que, sea la noción de que el hueso es un elemento dinámico. Está lejos de ser esa figura estática, blanqueada por el sol que podríamos encontrar en el campo, como un cráneo de vaca colgando de una cerca. Ya, no es eso, no es algo estático, sino que es un ente biológico bastante dinámico. Y eso lo vamos a entender y quiero que sea el aprendizaje esperado de la clase de hoy. Como contenidos, hablaremos sobre el desarrollo y crecimiento de los huesos. Después abordaremos efectos ambientales sobre el sistema esquelético, porque el ambiente incide sobre el sistema esquelético. O sea, podemos ya adelantar que existe alguna plasticidad sobre este sistema. Y terminaremos hablando de la diversidad anatómica y funcional de los huesitos. Y vamos con todo. Primero, el esqueleto. El esqueleto como concepto tenemos que entender que podemos hablar de esqueletos internos y externos. Mírese las manos y dígame dónde está su esqueleto. ¿Está fuera o dentro del cuerpo? Por cierto, está dentro, ¿no? Y a esto le vamos a llamar un endoesqueleto, que está dentro, al interior del cuerpo. Sin embargo, estamos rodeados de organismos que poseen exoesqueletos. Ahora le invito a que se pare donde está, vaya a mirar detrás del mueble y busque un exoesqueleto de algún arácnido.
O bien podría ir al jardín, levantar un macetero y encontrar exoesqueleto de algún isópodo. Y es que básicamente un exoesqueleto consiste en una estructura muchas veces queratinizada, en el caso de algunos organismos. En otros casos está conformado por hueso, ya, en pocos casos, pero me quiero referir primero a los artrópodos, como por ejemplo los que tú podrías observar en tu patio. Ellos poseen estructuras que son queratinizadas y que son externas a la piel y que deben ser mudadas para permitir el crecimiento del animal. Por otra parte, hay organismos que son realmente óseos, poseen exoesqueletos óseos. En casos son menores. Podríamos pensar en los extintos placodermos, que es un placodermo, bueno, ahí tiene un placodermo. También podríamos pensar en las placas óseas que poseen los quirquinchos. En Chile hay quirquinchos, en gran parte de Sudamérica. De hecho, hay unos quirquinchos enormes en Argentina. Aquí les dejo un quirquincho que es gigantesco, que hay en Argentina. Y existen exoesqueletos. Pero la clase de hoy se enfoca en el endoesqueleto. Básicamente en el endoesqueleto óseo. ¿Por qué digo endoesqueleto óseo? Porque también existe el endoesqueleto cartilaginoso y la notocorda. Y aquí ya empecé a meter conceptos. Pero los vamos a ahondar a lo largo de la clase. Por otra parte, el esqueleto, y esto es para la gente que muchas veces estudia restos animales y por tanto te genera como un marco para poder comprender o ordenarte, es que el esqueleto lo dividimos en el esqueleto craneal, es decir, diferentes elementos que conforman el cráneo, y un esqueleto postcraneal, dividiéndolo en aquellos elementos que son axiales o que constituyen un eje y otros que son apendiculares o apéndices que van a facultar el desplazamiento. Cuando hablamos de esqueleto craneal, ya les adelanto que existen tres principales elementos que dan cuenta de diverso origen embrionario. Cuando tú te estás tatuando un cráneo en el brazo, lo que estás haciendo es incorporar una representación gráfica en tu piel de tres orígenes embrionarios distintos. Y eso espero que también lo podamos comprender en la clase de hoy. Bien, pero primero vamos a hablar del endoesqueleto. Así que para allá nos vamos. Y en particular vamos a hablar del desarrollo y crecimiento de los huesos. Existen tipos de cartílagos. Así que no sé qué noción tienen ustedes de cartílagos. La verdad que no estamos viendo la cara. Pero quizá alguien está apoyando su mano en la cabeza y se toca la oreja. Ahí hay cartílago. ¿En qué otra parte hay cartílago? ¿A usted le duele la rodilla? Allí también hay cartílago. Y es que el cartílago tiene diversos usos, pero quiero que andemos un poco en qué es el cartílago. El cartílago es uno de los dos tejidos principales del esqueleto de los vertebrados. O sea, el primero es el hueso y después viene el cartílago. En mamíferos y en aves, el cartílago funciona predominantemente como una suerte de plantilla o molde o templado, como quieran decirle, para el endoesqueleto, el cual luego es reemplazado en gran parte por hueso, y luego persiste permanentemente en relativamente pocos sitios dentro del esqueleto adulto. Por ejemplo, podemos encontrar el cartílago en articulaciones como cartílago articular. Sin embargo, si nos desviamos desde los mamíferos y las aves, en algunos peces el cartílago o los tejidos similares al cartílago pueden persistir como una característica en el esqueleto adulto. Entonces vamos a definir el cartílago como un tejido conectivo que es resistente, semitransparente, elástico y flexible. Increíblemente, este consta de células, que son llamadas células de cartílago, que están esparcidas a través de un material de glicoproteína que se fortalece con fibras de colágeno. Es decir, hay un componente proteico importante. En el cartílago no hay nervios ni vasos sanguíneos y se puede encontrar en articulaciones, en la caja torácica, en el oído, en nuestra nariz, nuestra garganta e incluso entre los discos vertebrales. Y bueno, aquí tenemos un esquema. Fíjense que dice que hay distintos tipos de cartílagos: hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. El primero de ellos, que es el cartílago hialino, es un tipo de cartílago que
corresponde al más abundante. Este es el que reviste los huesos de las articulaciones, entonces es el que conforma el cartílago articular. También está presente al interior de los huesos y sirve como un centro de osificación o crecimiento de hueso. Por otra parte, el cartílago elástico, que también es conocido como cartílago amarillo, se encuentra el que usted tiene ahí en su orejita, en el pabellón auricular, y en varios otros conductos, como por ejemplo las paredes de los canales auditivos, y en la trompa de Eustaquio. ¿Saben cuál es la trompa de Eustaquio? Bueno, esa que está conectando, es como cuando ustedes se suenan y sienten que se les tapan las orejas, o sea, el oído, ya, ahí está la trompa de Eustaquio. Y la laringe también está constituida por cartílago elástico. Este es muy similar al hialino, ¿ya? Sin embargo, contiene haces elásticos o elastina, que es lo que se observa ahí como fibras, los cuales están esparcidos por toda la matriz, lo cual proporciona que sea un tejido rígido pero elástico. Luego, el fibrocartílago, o también llamado cartílago blanco, que es el centro, es un tipo especializado de cartílago que se encuentra en áreas que requieren un soporte fuerte o una gran resistencia a la tracción, como por ejemplo entre los discos intervertebrales. También se encuentra increíblemente en el pubis y en otras sínfisis. Una sínfisis es un lugar de unión de dos huesos, ¿bien? Y en otros sitios que conectan tendones o ligamentos a los huesos. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que dependiendo de ciertas funciones se ha generado en los animales diferentes tipos de cartílagos que permiten cumplir con estos roles en función de su composición de fibras. Por ahí alguien podría tener una pregunta del tipo: ¿de dónde se origina evolutivamente este tipo de estructuras? Y les cuento que esto es un puzzle, es un rompecabezas que aún no está resuelto, sobre todo a la luz de nueva evidencia molecular. Y es que les cuento un poco que a principios del siglo XX, un zoólogo llamado William Patton, al estudiar muchos organismos, propuso que los vertebrados, y esta estructura en particular, el esqueleto, provenía de organismos marinos que presentaban estructuras cartilaginosas. Y no me refiero que provenían de tiburones, sino que de verdad provenían de animales artrópodos, en particular quelicerados, que presentan en su interior estructuras cartilaginosas. Patton propuso que esto pudo ser pudieron constituir aquellas estructuras que dieron lugar, en primer lugar, a los arcos branquiales. Bien. No obstante, a pesar de estas observaciones que fueron propuestas hace mucho tiempo atrás, el análisis molecular da cuenta de que el cartílago habría surgido de manera independiente en diversos grupos, lo cual abre una ventana a múltiples preguntas que nos llevan a evaluar si es posible que esta estructura y su complejidad haya surgido varias veces en la filogenia. Bueno, ahora hablaremos del hueso. Aquí tenemos una imagen de un hueso con algunas estructuras que son los términos generales. Cuando ustedes hablan de la sección media del segmento intermedio de un hueso, vamos a referirnos a la diáfisis. El extremo son las epífisis. Y el concepto de epífisis no importa si te refieres a que el hueso, el extremo, está próximo al centro del cuerpo o es distante. Siempre se menciona como epífisis. Los componentes que ustedes observan, como la cavidad medular o el tipo de hueso, va a depender de la especie y del elemento óseo al cual nos vamos a referir. En general tenemos una aproximación al conocimiento de los elementos óseos de aquellos animales que nos rodean. Principalmente yo pensaría que aquellos que incorporamos en la dieta, como por ejemplo el esqueleto de una gallina. Todos hemos visto alguna vez un fémur de gallina y un húmero de gallina. De ahí a que los podamos identificar, bueno, creo que ese es el desafío al cual nos podemos enfrentar de aquí en adelante. Y les quiero mencionar que en general se observan patrones muy comunes, en tanto el hueso es una estructura homóloga en vertebrados. Como aspecto quizás patrón evolutivo, se observa una simplificación de los elementos óseos. Simplificación de elementos óseos, con ello me refiero a que se reduce el número de huesos.
Por ejemplo, si ustedes observan el cráneo de un perro, que es lo que vemos acá, uno identifica que hay dos estructuras, una mandíbula y un cráneo. Ese cráneo presente en el perro, que es una estructura sólida, cambia en términos evolutivos si observamos otras clases de vertebrados en el número de los elementos que lo conforman. Así, por ejemplo, si nos remitimos a observar a un pez, podemos identificar en él una mayor cantidad de elementos óseos, los cuales se van fusionando conforme progresa la evolución. De modo que organismos más derivados poseen menor número de huesos en el cráneo. Lo que ocurre con los elementos postcraneales, recordemos el esquema, ¿cierto? Que hay un esqueleto postcraneal, va a variar enormemente. Por ejemplo, podemos identificar que el húmero, la ulna, el radio, los carpales, las falanges están presentes en muchos organismos. Sin embargo, existe fusión de ellos en algunos grupos particulares. Por ejemplo, las aves sí presentan dedos, y es que poseen huesos fusionados en sus alas. También presentan la fusión de elementos que constituyen la cola. Por ejemplo, podemos ver que en un perro existen diversas vértebras que conforman la cola del animalito. Sin embargo, en las aves todos estos están fusionados en un solo elemento. Otras particularidades, por ejemplo, puede ser la reducción del número de vértebras, la presencia de costillas e incluso la presencia de algunos huesos que permiten la unión de las costillas. Imaginen que un animal debe bucear, por ejemplo, un pingüino. Por tanto, la presión del agua que se va a ejercer sobre el cuerpo del animal puede ser muy peligrosa en términos de los daños que se podrían ocasionar en los órganos. Y aquí ustedes pueden pensar en términos evolutivos que de alguna forma, a través de alguna fuerza evolutiva, se ha generado una estructura de costillas en las cuales existen procesos llamados procesos uncinados, que aumentan o fortalecen la pared torácica del cuerpo. Esto es como esquema general de un esqueleto. Podemos identificar entonces que hay apéndices, o sea, existe un elemento, un cráneo, elementos postcraneales, elementos axiales y elementos apendiculares. Y quiero que hagámosle un zoom a esta cosa y nos vayamos a hablar del hueso. El hueso como estructura en general. Entonces, mencionaremos la conformación y clasificación del hueso. Atención, imagine usted todos los huesos que ha visto en su vida y ahora disponga a clasificarlos de alguna forma. Esto ya lo han hecho muchas personas y lo que se observa es lo siguiente. Podemos clasificar el hueso en las categorías como hueso compacto o esponjoso. También como hueso cortical o medular. Cortical o medular va a hacer referencia a su posición, a la distribución del elemento dentro de la estructura. Puede ser hueso con células o hueso sin células, o sea, celular o acelular. Además puede ser hueso vascularizado o no vascularizado. Cuando nos referimos a no vascularizado, ocupamos el término avascular. Además, puede ser lamelar o no lamelar. Y esto quiero que lo entendamos ahora. Fíjense que uno puede tener dos tipos de queques o tortas. Entonces imaginemos uno que presenta capas, como por ejemplo una torta de 1000 hojas, una torta holandesa, ¿sí? Una torta bien rica que tiene manjar o pastelera entre medio y se forman capas. Eso es lo más parecido a una estructura lamelar, formado por capas. En cambio, una estructura del tipo no lamelar podría ser como un queque cualquiera, que no está constituido en capas, sino que es una estructura, es como una matriz, que no posee una separación o una categorización de sus diferentes componentes. Qué mala la animación. Entonces, primero hablemos de lamelar, no lamelar. Cuando hablamos de estas capas que se pueden presentar en un hueso, existe un orden regular de fibras de colágeno que va a determinar la presencia de líneas de crecimiento. Tal como, por ejemplo, ustedes han visto que los árboles presentan líneas que delatan el crecimiento durante la estación más húmeda, ¿cierto? Esto se conoce como la dendrocronología. Existen en huesos de organismos, por ejemplo, esto se ha estudiado bastante en aves, que existen huesos de crecimiento lento, cuyos
cuyos surcos o líneas que determinan las diferentes capas delatan los periodos de mayor ingesta de alimento. De esta forma uno puede estudiar, por ejemplo, en restos fósiles o en restos, pueden no ser fósiles, sino que ser históricos, cómo ha influido la nutrición sobre el crecimiento de algunas poblaciones animales, en base solo a sus restos. Cuando hablamos entonces de la distribución de fibras de colágeno en el hueso, tenemos que imaginar lo siguiente. Aquí tenemos diferentes especies, cómo se distribuyen las diferentes líneas de crecimiento, o estos lags, en los organismos. ¿Ya? De una manera más estratificada o rodeando estos orificios que les voy a presentar a continuación. Tal como mencionamos en la clase del sistema nervioso, que la neurona es la estructura que determina en gran parte la conformación del sistema nervioso, tenemos que saber que para el tipo de hueso que es celular, existe también una unidad celular que va a determinar su conformación. E incluso más determinantemente aún que la neurona, en tanto los osteocitos son las células generadoras de hueso. Entonces les invito a que vean este esquema y pueden notar que en una matriz ósea, bien, van a existir, bueno, aquí ya podemos ver, ¿no?, que este es un hueso del tipo lamelar, celular, vascularizado. En tanto tiene células, vasos, capas, que existen células llamadas los osteocitos, los cuales se van a intercalar y en torno a ellas se van a desarrollar lámelas circunferenciales que van a determinar la estructura del hueso. Por tanto, todo esto es conocido, este sistema es conocido como el sistema aversiano. Nuestros huesos que son mamiferianos, están conformados por este sistema aversiano. Cuando ustedes tienen una unidad llamada el ostión. Entonces, el ostión está formado por el osteocito y esta secreción de matriz extracelular, que en su conjunto van a conformar lo que vamos a denominar un hueso, ¿bien? O un hueso lamelar, una capa. Y en esta van a existir diferentes canales que van a permitir la vascularización. Entonces aquí una imagen al microscopio de cómo se ve esto. Entonces el canal aversiano, diferentes osteocitos que lo conforman, con algunos canales que permiten su vascularización. Aquí otras imágenes, nuevamente identificamos los canales, hueso lamelar. Los elementos celulares en este caso son aquellos puntitos que ustedes pueden observar. Cuando hablamos de esponjoso compacto, cortical, medular, celular, acelular, vascular, avascular, lamelar, no lamelar, endocondral o intramembranoso. Esta nueva categoría que les menciono acá, más que guardar relación con el aspecto del hueso, se va a referir principalmente a su origen. O sea, ¿cómo hacemos hueso? Imagina que tú tienes que crear un ser vivo y te planteas ese problema. ¿Cómo hacemos un hueso? Entonces nos vamos a quedar con esta categoría. Y fíjense lo siguiente. Piensen en una botella de plástico. Una botella de plástico se genera en base a un molde en el cual se incorpora el polímero, ¿cierto? Y finalmente el polímero adopta la forma del molde que lo contiene. Este tipo de osificación, o esta analogía, la podríamos relacionar con el tipo de osificación llamado endocondral. En la osificación endocondral existe un molde previo, que en este caso es un molde de, adivinen, muy bien, cartílago, por eso se llama endocondral. No todos los huesos tienen este origen. Por otra parte, existen huesos que son formados desde cero. Para ello entonces hay que imaginar cuando un alfarero toma greda o toma barro, no sé en verdad con qué trabaja, no sé la diferencia, no tengo ni idea, pero tú alfarera o artesana o artesano, va jugando con este material y van conformando una estructura desde cero. Ese hueso formado desde cero, sin precursores de cartílago, es conocido como el hueso intramembranoso. Para sorpresa de muchas o muchos, nuestro cuerpo está conformado con ambos tipos
de estructuras óseas. Entonces partamos primero con la osificación endocondral. Como ya les mencionaba, existe un molde inicial o un templado de cartílago. Este se observa a nivel del desarrollo embrionario. Bien, entonces esto en la imagen podemos observar que hay una letra llamada A, y allí lo que se presenta entonces es un molde de cartílago que puede ser hialino, en el cual sucesivamente, gracias a un proceso de vascularización, va ocurriendo un recambio hacia la formación de una estructura que secreta matriz ósea. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, se conforma un molde de cartílago. Luego se calcifica la diáfisis. Sabemos que diáfisis es el extremo, ya sea próximo o distal de este elemento. Les doy como dato que, en general, la osificación endocondral es aquella que va a ocurrir en los huesos largos del cuerpo. Por ejemplo, lo que aquí observamos es un fémur. Sé que es un fémur porque en la parte superior ustedes ven que es como una esfera, ¿sí? Es como redondito. Y los fémures, en general, siempre tienen esa estructura. Es tremendamente conservada, ya que esta parte más redonda se aloja en el acetábulo de la pelvis. Ya aquí van palabras bien raras, pero me tengo en un momento para mencionarles que tanto el fémur, que el fémur se inserta, articula en el acetábulo, que es como una cavidad circular. Y acetábulo en latín significa pocillo para vinagre. Y es que los tipos que nombraron por primera vez esta estructura notaron cierta similitud entre la cavidad de la pelvis que aloja la articulación del fémur y los pocillos ocupados para consumir vinagre. De ahí entonces que se conoce que el fémur articula en el acetábulo de la cadera o de la pelvis. Bueno, entonces diáfisis son los extremos distales del hueso, invaden los vasos sanguíneos y con ello aparecen centros de osificación. Entonces tenemos que pensar ahora qué significa un centro de osificación. Vamos a mirar para allá. En el centro de osificación vamos a pasar de una zona de cartílago hialino, que es el molde preexistente de nuestro templado, nuestro mini huesito, proyecto de hueso, en el cual hay una zona de proliferación de elementos celulares. Estos elementos celulares proliferan, se hipertrofian. A todo esto, hipertrofiar se refiere a sobrecrecimiento. Y aquí hay una suerte de diferenciación celular que conduce a que estos tipos celulares induzcan la calcificación del medio que los rodea. Entonces invaden los vasos sanguíneos y se comienza a conformar el hueso que va a persistir en la adultez. Ahora fíjense que el esquema hacia abajo se pone bien complejo y es que aparecen osteocitos, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Quizá eso es materia que les vamos a hablar en breve. Pero les quiero decir que el hueso que se conforma tras la osificación endocondral no va a persistir inalterado en el tiempo. Para nada. Muy por el contrario, el hueso va a estar sujeto a una constante remodelación por parte de estos tipos celulares. En particular, el osteocito y el osteoclasto. Entonces ahora todo el mundo se está preguntando en sus casas cómo procederá la formación del hueso intramembranoso, aquel que no depende del cartílago. La formación del hueso intramembranoso está basado en la existencia de células mesenquimáticas, bien, y de tejido osteoide. Este tejido osteoide va a sufrir diferentes pasos, diferentes procesos que van a dar lugar a la formación de osteoblastos. Y estos osteoblastos van a dar lugar a osteocitos. El osteocito va a ser la célula que secretará la matriz de hueso. Entonces, precursores óseos, células que son previas, o sea, como proyecto de osteocito, en el contexto de una matriz que no está preformada con la morfología del hueso, van a comenzar a secretar matriz ósea. Entendiendo ya cómo procede la osificación endocondral o intramembranosa, les quiero presentar a los protagonistas de esta historia. Entonces vamos a pasar del elemento más macroscópico al elemento celular. Existen células que son osteogénicas, las cuales
van a dar lugar a los osteoblastos y luego estos van a dar lugar a los osteocitos, que son las células que van a generar o mantener hueso. Por otra parte, existen elementos celulares llamados los osteoclastos, cuya función es la reabsorción del hueso, de la matriz extracelular del hueso. Estos van a ser partícipes y protagonistas de la remodelación ósea. Entonces, fíjense que aquí hay un esquema que muestra cómo un osteoclasto participa del proceso de reabsorción de la matriz ósea. Entonces, imagínate una gran célula que va a proceder con la remoción de matriz extracelular. En cambio, por otra parte, existen osteoblastos que van a dar lugar a osteocitos que van a participar de la mineralización del hueso, en un continuo proceso de generación y reabsorción de este elemento. Entonces uno debería pensar, bueno, si existe alguna variable externa que incida sobre el osteoclasto o el osteocito, entonces debería generarse alguna situación anómala en la conformación del hueso. Y bueno, eso es absolutamente cierto. Ya habíamos hablado entonces que el endoesqueleto está formado por diferentes tipos óseos y que el esqueleto también lo podemos dividir como en craneal y postcraneal. Entonces ahora la invitación es a que miremos el cráneo. El cráneo aquí mamiferiano, en particular de un Homo sapiens, está conformado por diferentes elementos que están fusionados en el individuo adulto. Consta de un hueso frontal, hueso parietal, temporal. Si usted ahora se toca debajo del ojo, encuentra algo llamado el hueso cigomático, que sería equivalente a la barra yugal de un perro. Bien, eso adquiere otro nombre en otras especies. Y una mandíbula. Si usted se toca detrás de su oreja, puede sentir que hay una suerte de protuberancia, que es conocido como el mastoide, el proceso mastoide. Bien, y estos conforman entonces el cráneo. Ahora, diferencias con otras especies, bueno, muchísimas. En primer lugar, nosotros somos organismos llamados sinápsidos. Bien, porque en tanto somos mamíferos, procedemos de un grupo de organismos que son llamados los sinápsidos. Por otra parte, las aves son diápsidas y las tortugas son anápsidas. Ahora hablaremos sobre el origen de los elementos craneales. Para ello, en primer lugar, les presento esta imagen que parece una suerte de puzzle desarmado sobre una mesa que nos evoca de alguna forma la forma de un cráneo. Quiero que primero observen que hay algunos nombres que son conocidos por nosotros como parietal, frontal, dice por ahí occipital, ¿cierto? Sin embargo, también hay elementos que desconocemos, pero que ustedes conocen con otros nombres. Por ejemplo, el incus, el malleus y el stapes, o martillo, yunque y estribo. También hay otros elementos como el vómer, que ustedes lo podrían relacionar con su paladar. También ahí abajo dice yugal, que yo les mencionaba que nosotros lo conocemos como el cigomático, ¿cierto? Bajo nuestro ojito. Y existen otros elementos que hemos visto en clases anteriores, como por ejemplo, ahí está la epiglotis, ¿se fijan? También dice premaxila, maxila, bueno, relacionados con la dentición y con la mordida. Tenemos en este esquema, además, códigos de colores. Y podemos ver que hay un color rojo, y dice dermatocáneo, es dermatocráneo, está mal escrito, condrocráneo y esplacnocráneo. Los colores guardan relación con el origen embrionario de estos elementos. Vamos primero por el condrocráneo. Los embriólogos y anatomistas del siglo XIX pensaban que las vértebras se extendían y daban lugar al cráneo a través de un proceso de osificación endocondral. Sin embargo, esto no es cierto para todos los organismos. Sí, en el caso, por ejemplo, de los tiburones o condrictios, en ellos el cerebro completo está envuelto en una estructura de origen cartilaginosa. Sin embargo, eso no es lo que ocurre con los mamíferos. Lo que ustedes ven en color rojo, que es el dermatocráneo, consiste en un elemento que es predominante en los mamíferos actuales. Sin embargo, que casi ha desaparecido en los anfibios y peces que existen hoy en día.
Con esto quiero dejar en claro de que durante la evolución han ocurrido grandes cambios respecto a los elementos que predominan en la constitución del cráneo de los organismos. Por ejemplo, el incus, el malleus y el stapes, que hoy forman parte de tu sistema auditivo y te permiten escuchar esta clase, conforman parte de la mandíbula de otros organismos e incluso podemos notar que forman parte de los arcos branquiales de peces, que fueron especies ancestrales respecto a nosotros. Por tanto, elementos que formaban y cumplían con una función en el tiempo y a través de la evolución han dado lugar a nuevas y diversas estructuras. Respecto al dermatocráneo, quiero que noten que este logra cerrar en la cabeza del mamífero. Sin embargo, esto no es así durante todo el desarrollo embrionario. Ustedes saben que los bebés nacen con ciertas aberturas en el cráneo, que se conocen como las fontanelas, y estas luego van creciendo y logran una sutura. Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y cuál es la última que cierra? La última fusión que ocurre en el cráneo es la sincondrosis esfenooccipital, que se da en la base del cráneo cuando ustedes casi alcanzan la mayoría de edad. Por tanto, la fusión de los elementos del cráneo es un proceso que ocurre a lo largo de gran parte de nuestra vida. Llama la atención que los elementos minoritarios en este esquema son el esplagmocráneo, o también es conocido como el cráneo visceral. El esplagmocráneo contempla aquellas estructuras que están relacionadas con los procesos digestivos. Si se dan cuenta, los elementos asociados a la respiración y digestión tienen un origen están vinculados con el esplagmocráneo. El término esplagmocráneo hace alusión a que tienen alguna relación o alguna similitud con el sistema digestivo. Sin embargo, esto no es tal en términos embriológicos estrictos. Es más, este componente del cráneo tiene un origen muy particular, y es que estas son derivadas de las células de la cresta neural. Cuando yo a ustedes les digo células de la cresta neural, quizás no tienen algo en mente. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito de desarrollo embrionario. Bueno, todos sabemos que un cigoto, gracias a la mitosis, va a sufrir múltiples divisiones celulares que van a dar lugar finalmente a lo que es como una mora. Luego hay un proceso llamado gastrulación, en donde hay un reordenamiento de las células que componen esta masa y se establecen destinos. Se determina el destino de las células. De modo que, dependiendo de la asignación que tenga o de la caracterización en términos como moleculares de la célula, se pueden definir grupos: el ecto, el meso y el endodermo. Esta masa de células que ahora van a estar caracterizadas en estos tres grupos, ecto, meso y endodermo, van a sufrir diversos procesos de inducción. Es decir, van a percibir estímulos del medio, factores de transcripción, y van a comenzar un proceso de generación de órganos. Uno de los primeros procesos que ocurre es la formación del sistema nervioso. El sistema nervioso se genera en un proceso llamado neurulación, en donde, como ustedes pueden ver acá en este esquema, se genera un pliegue de una capa. Entonces hay una capa exterior del embrión en formación, en donde se forma un pliegue que da lugar a un conjunto de células en el borde superior. Estas células del borde superior son las células de la cresta neural. Y este tubo que se forma va a dar lugar a la médula espinal y anterior, en posición anterior, al cerebro. Estas células de la cresta neural no se quedan en el entorno inmediato, sino que migran hacia anterior. De hecho, aquí podemos ver una migración de células de la cresta neural. Esto es en un embrión de pollo. Estas células migran y ellas van a dar lugar al esplagmocráneo. Es decir, nosotros en nuestros huesos de la cabeza tenemos elementos que en términos de su origen celular provienen desde la génesis del sistema nervioso. A continuación hablaremos respecto a efectos ambientales que actúan sobre el sistema esquelético. Para ello, en primer lugar, les invito a ver esta estatua de David Livingstone, que fue un doctor, misionero, explorador, que hizo grandes aportes al conocimiento de la zoología y la botánica. Él, recorriendo África, fue atacado por un león. Afortunadamente, Livingstone vive. Sin embargo, lo que vemos ahí es su húmero izquierdo. Ustedes podrán notar que presenta una anomalía, ¿cierto? Y bueno, es que él sufrió una fractura de este hueso
Y es más, se dice que su cuerpo fue reconocido gracias a la fractura que se evidencia esta cicatrización del hueso. No se puede preguntar, bueno, entonces, ¿de qué hablaremos ahora? ¿Hablaremos sobre leones o sobre huesos? Bueno, vamos a hablar sobre huesos rotos. Cuando se rompe un hueso, se genera una costra en donde hay coagulación de sangre, hay detritos celulares. Imaginen ustedes que hay tejido roto. Y lo primero que va a ocurrir es la formación de, y lo podemos ver en la letra B, se forma una cúpula o una cobertura o una envoltura de cartílago. Es decir, de alguna forma se vuelve o se rememora la osificación endocondral. Por tanto, en la reparación del tejido óseo va a haber una osificación endocondral. Posterior a este cartílago ocurre una vascularización, que es lo que vemos en C, y con ello aparecen osteoblastos que van a dar lugar a osteocitos y a osteoclastos. Por tanto, se va a conseguir nuevamente esta dinámica de remodelación del tejido. Habitualmente el hueso se recupera y queda en una condición óptima, similar a la condición inicial. Sin embargo, en algunos casos, como le pasó acá al señor Livingstone, el hueso no fue bien ubicado, de manera que se genera una unión que no es correcta entre los elementos del hueso y finalmente se evidencia post-mortem la presencia de una fractura. Cuando hablamos del hueso y de su remodelamiento, debemos tener en cuenta de que continuamente el hueso se está creando y se está deshaciendo. Y el hueso, en su vida de hueso, trabajando como un hueso, está sujeto a diversas fuerzas mecánicas de compresión, tensión, giros y de diversos tipos. Ustedes ya me imagino que podrán reconocer cuál es este hueso, ¿cierto? Lo que tenemos acá es un fémur. Vemos la cabeza del fémur y podemos pensar que está sujeto a diferentes tipos de estrés mecánico. El estrés al cual está sujeto un hueso tiene dos aspectos que son, yo creo que a mi parecer, muy interesantes. El primero de ellos es que existe una compensación de ciertas fuerzas en los cuerpos, de manera que se reduce el estrés mecánico sobre el hueso. Porque usted tiene que pensar que hay fuerzas de tensión, fuerzas de compresión, a las cuales usted someten sus huesos cada día. Por ejemplo, cuando caminas y levantas un pie, todo el peso del cuerpo recae en la cabeza del fémur. ¿Recuerdan que la cabeza del fémur está dentro del acetábulo de pelvis? Bueno, todo tu peso recae en ese punto. Sin embargo, se reduce esa fuerza, esa tensión que se sostiene, gracias a la presencia de un músculo, fíjate, que cruza la pierna desde la pelvis hasta la tibia, que consiste en este tracto iliotibial. Es decir, de alguna manera existen elementos musculares que reducen la fuerza de tensión a la cual están sujetos los huesos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no ocupa un hueso? Entonces imagina que siempre estás de pie en una sola pierna, o bien sufres un accidente y de pronto ya no puedes ocupar una extremidad. La evidencia, y acá vemos unos cortes histológicos de hueso, en el caso de arriba es literalmente, tenemos un animal cuya pata ha sido enyesada y no la emplea, y vemos que hay una reducción de los elementos que conforman el hueso. Es decir, la presión que ejerce el cuerpo sobre el músculo induce la generación, induce la actividad de los osteocitos sobre la generación de hueso. De la misma forma, la actividad física continua induce una hipertrofia del hueso. Es decir, en resumidas cuentas, la actividad física va a promover que ustedes tengan huesos fuertes, huesos saludables. Y quizás esto lo podrían vincular como conciencia de la ciudadanía en algún momento y pensar, bueno, ¿por qué es necesario hacer deporte? Huesos fuertes es sinónimo de actividad física. Por otra parte, ¿cuán plástico, y esto lo vinculamos con el inicio de la clase, cuán plástico es el sistema óseo? Aquí tenemos, fíjense, deformaciones craneadas. Estas son en América, de hecho la que se indica ahí, índice tabular, hace alusión a un cráneo que fue sometido a presiones. En general esto lo hacían con tablas durante la estadía de los individuos en las cunas, cuando eran muy pequeños, y circular. Tabular, esa se observa bastante en Norteamérica, y la circular se aprecia en Sudamérica. Y incluso Chile,
no hay que ir a China para encontrar cráneos y deformaciones craneanas. En San Pedro de Atacama se han registrado individuos con deformaciones craneales, las cuales relacionan con el estatus u otros elementos que no son temas de la clase, pero que nos dan cuenta de que es posible moldear, modificar, porque el hueso no es una estructura inerte. Ahora, zapato chino. ¿Han escuchado ese término? Qué hermosos pies. A mí me encanta todo lo que es chino y creo que estos pies son muy lindos. Y es que desde hace muchos años el pie pequeño en China era considerado un rasgo de belleza. Entonces la gente sometía a vendajes, ocupaba ciertos artilugios para reducir el tamaño de los pies. Y esto generaba deformaciones óseas que persistían hasta la adultez. Usted no lo haga en su casa. Los pies grandes también son pies lindos. Espero que estemos de acuerdo. Por otra parte, la plasticidad del sistema óseo va a estar relacionado sin duda con la alimentación. Por ejemplo, la deficiencia de calcio en la niñez genera consecuencias en la adultez. Esta imagen que ustedes ven hacia la izquierda es el dibujo de un esqueleto de una mujer anciana con raquitismo. Raquitismo está relacionado con la deficiencia de calcio en la niñez, lo cual genera que el peso del individuo genere problemas, sobre todo deformaciones a nivel óseo, generados por el propio peso del individuo. Por tanto, la alimentación de la niñez tiene consecuencias en la adultez tardía. Usted coma calcio. Respecto a la diversidad anatómica y funcional de este sistema, en primer lugar quiero mostrarles que el sistema óseo durante la evolución o en el contexto de la evolución es un elemento que apareció en un grupo y que se vislumbró desde los comienzos del linaje de los tetrápodos. Entonces, tenemos que hay peces que no tienen mandíbula, luego el desarrollo de arcos branquiales. Desde estos arcos branquiales se generan algunos elementos que persisten como parte del sistema óseo en la actualidad. Entonces acá arriba tenemos los gnatostomos, que son los peces mandibulados que poseen los elementos que dan origen a nuestro sistema óseo. Y bueno, tenemos que los peces, ya les mencionaba, no hay elementos apendiculares como en nosotros. Hay diversidad de elementos craneales, muchísimas vértebras, no presentan una cintura pélvica que aloje extremidades posteriores. Luego, hacia el desarrollo de esta es como imagen del carbonífero, ¿no? Vemos que existe un desarrollo de extremidades. Fíjense este número de dígitos. Esto no es un dibujo al azar, sino que el número de dedos se reduce durante la evolución. Primero partimos con múltiples. Esto es vemos que es una especie como un sarcopterigio, un pez de aletas carnosas, que posee múltiples radios en sus aletas. Luego, los primeros los primeros tetrápodos que emergen del agua, que son anfibios, van a presentar multiplicidad de dedos y estos se van a ir reduciendo. Incluso si ustedes ven hoy un anfibio actual, tienen 4 dedos en su extremidad anterior. Los anfibios, como mencionábamos en la clase, presentan una reducción de elementos del dermatocráneo. No existe una bóveda craneal que aloje el cerebro. Acá está el cerebro del anfibio, dentro de esta estructura. Bien, y son múltiples huesos que se pueden desmontar post-mortem y que dan cuenta de que no hay una sutura como en los mamíferos. ¿Qué otro elemento les llama la atención? Fíjense la ausencia de costillas en el anfibio. No hay cola, solo hay un urostilo y una reducción dactilar. También llama la atención la fusión de huesos. Ustedes tendrían un radio y una ulna, sin embargo acá hay un solo elemento. Acá también hay huesos fusionados, como la tibia y el peroné, en un solo elemento. Y todo esto que ustedes ven acá sería homólogo a tu pie. Cuando hablamos de dinosaurios, fíjense que es muy interesante que los paleontólogos los separan, los dividen, en términos de saurisquios y ornitisquios. Y esa división entre dos grandes de dinosaurios se refieren principalmente a la estructura de la pelvis. La pelvis, en general, nosotros tenemos la visión
mamiferiana y humana de una pelvis. Sin embargo, quiero presentarles que hay 3 elementos que conforman la pelvis, que es el isquion, el ilion y el pubis. Y su distribución y su relación espacial determinaría si la pelvis es tipo reptiliana o tipo aviar. Ornitisquio significa que el isquion es del tipo de ave. Ornito en griego significa ave. Y sauro significa lagarto. Entonces, y hip, como hips don't lie, bueno, hip es cadera. Entonces, cadera de tipo de reptil, cadera de tipo ave. Bueno, y tanto así entonces que hay grandes clasificaciones solo en función de la cadera del dinosaurio. Si es del tipo ave o del tipo reptil. Ya en las aves y en la transición de reptil ave existen grandes cambios. Como les mencionaba al principio de la clase, hay una reducción de los elementos caudales, en donde el ave presenta un pigostilo, que es una fusión de vértebras. Junto con ello se eliminan los dientes, en tanto los dientes son muy pesados y uno pensaría que un ave con dientes le costaría más volar. Hay una neumatización de los huesos huecos. Hay una fusión de elementos del apéndice superior, en tanto se reduce el número de dedos y se fusionan. Los huesos de la mano también se fusionan en unos llamados metacarpales. Y existe un incremento en un hueso en particular, que es el esternón. El esternón es toda esta placa que ustedes observan acá, que presta inserción a los músculos del vuelo. Y ese es el gran cambio que hay desde, por ejemplo, un reptil hacia un ave. Y principalmente es, fíjense, la reducción de lo pequeño que es el esternón al gran esternón de un ave. Cuando hablamos de las aves, no podemos dejar de mencionar entonces estos huesos trabeculares neumatizados que permiten el paso, que reducen su peso, y la estructura muy particular que es el foramen terioso, que permite el paso de tendones y con ello ocupar una misma sección del cuerpo para generar movimientos antagónicos. Entonces está el pectoral mayor y el supracoracoideo, los cuales gracias a su movimiento permiten el agitar de las alas. ¿Qué más llama la atención acá? Existe una fusión de elementos óseos, que es lo que se observa acá abajo. Si ustedes identifican, esto es el fémur del ave y este es el tibiotarso. Es decir, acá tenemos como una suerte de tibia y peroné fusionadas. Y todo este elemento es el tarso metatarso, es decir, equivalente al pie de ustedes. Y bueno, cuando hablamos entonces de evolución y se nos ocurre mostrar evidencias a favor de la evolución, no podemos dejar de saber cuál es el nombre de los elementos. Tenemos el húmero, el radio, la ulna y elementos carpales. Y hay diferentes organismos. Ahora bien, tenemos que saber que también existen elementos vestigiales y estos tienen nombre. Por ejemplo, las ballenas no tienen patas, no tienen extremidades posteriores. Sin embargo, sí presentan vestigios del fémur, vestigios de la pelvis y del isquion, que es el elemento pélvico. Así también las serpientes presentan vestigios del ilion y vestigios del fémur. Cuando hablamos de elementos postcraneales, solo para mostrar un poco la diversidad, existen distintos tipos de esternón. Aquí el protagónico se lo llevan las aves, con este gran esternón, con una quilla en donde se inserta el músculo del vuelo. Las vértebras hay en diferentes tipos y podríamos hacer un curso completo solo de tipos de vértebras, bien, que es un carácter bastante diagnóstico en la identificación de especies, de peces, de aves, sobre todo en arqueología. Y me quiero referir a esto que quizás es más oportuno para este público. Los apéndices locomotores se organizan y se organizan en elementos. Entonces uno siempre habla de que desde próximo a distal, es decir, desde cerquita del cuerpo a lejos del cuerpo, están los elementos del estilopodio, el pseudopodio y el autopodio. Siempre estilopodio se va a referir al elemento más cercano. Entonces yo les podría preguntar muy rápido, ¿cuál es el elemento del estilopodio inferior? Ustedes me deberían decir el fémur. En cambio, el elemento del estilopodio superior es el húmero.
Luego el zeugopodio, análogo, fíbula y tibia, ulna y radio. Y en el autopodio van a estar los carpales, si nos vamos a referir a la mano, y los tarsales, si nos vamos a referir al pie. Esto que ustedes ven acá es un humano. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un individuo con 5 dígitos. En el caso de los tarsales, en un ave están todos fusionados en el tarso-metatarso. Y el carpo, los carpales, múltiples huesos de tu mano, en un ave están fusionados en el carpo-metacarpo. Entonces, nuevamente vemos que existen reducciones, muchas veces en algunos grupos. Entonces aquí, a ver, una mini actividad. Rápidamente, identifique cuál es el autopodio. ¿Identificó el autopodio? Ahora busque cuál es el zeugopodio. ¿Lo hizo? Y ahora el estilopodio. Ok, fíjense, tremenda pillería. Faltaba el fémur. Así que espero que lo hayan visto. Nuevamente, ¿podrían identificar el auto, el zeugo y el estilopodio? Le voy a dar un segundo para que identifique el auto, el zeugo y el estilopodio. Auto, estilo, zeugopodio. Muy bien, y es que tenemos que recordar que los murciélagos o quirópteros vuelan con las manos. Y lo que ustedes ven como elemento del autopodio es principalmente los dedos. Ya que hemos hablado entonces de que existen diversidad de formas y que podemos utilizar alguna terminología en común, ahora quiero que nos enfoquemos en el aspecto más funcional de la locomoción. No es lo mismo cuando estás escondido y quieres pasar desapercibido, caminar en puntillas que ocupar la planta del pie. Tampoco es lo mismo caminar de rodillas. Y es que los animales ocupan diferentes elementos apendiculares para desplazarse. Por ejemplo, existen animales que son digitígrados, que caminan con los dedos. ¿Usted podría caminar sobre sus dedos del pie? ¿O apoya la planta del pie? Si usted apoya la planta del pie, es un plantígrado, y es nuestro caso. En cambio, las aves son digitígrados, en tanto caminan sobre los dedos. Y hay ungulados que caminan sobre la punta de los dedos. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué será el ser humano? ¿Somos plantígrados, digitígrados o ungulados? Parece que depende del contexto, ¿no? Yo creo que somos plantígrados. Y cuando nos referimos a esto, no podemos dejar pasar por alto un hecho. Y es que existen ciertas tendencias evolutivas que aparentemente están determinadas por factores ambientales. Me estoy refiriendo al ser cursorial. Un organismo que es cursorial es aquel que corre. Entonces, por ejemplo, un caballo es cursorial. Un ave como un ñandú, un emú son cursoriales porque corren. Y lo que se aprecia, si se fijan en el esquema, es que desde sus organismos emparentados ancestrales hacia los más derivados actuales, se aprecia una reducción del número de dígitos. Entonces el ser corredor está relacionado con perder dedos. Así podemos notar que el caballo actual presenta solamente un dedo y camina sobre ese dedo. Podemos ver que el pudú camina sobre 2 dedos y que el chita también presenta una reducción del número de dedos sobre los cuales se posa. Más aún si hablamos, por ejemplo, del avestruz, que presenta 2 dedos, ustedes se pueden dar cuenta de que hay una evidente relación entre correr y perder dedos. ¿Y a alguien se le ocurre por qué? Bueno, aparentemente, si ustedes recuerdan el concepto de inercia mecánica, caminar con un ladrillo amarrado al zapato implica tener una gran inercia. Y los organismos que corren presentan bajísima inercia en la extremidad del apéndice. O sea, mientras menos pese la pata con la que corres, es más eficiente. Por otra parte, olvídate de correr y ahora te invito a que hagas un hoyo en el suelo. Yo voy a ir a buscar una pala.
Pero si eres un armadillo, como el que le mostré al principio de la clase, ese armadillo argentino gigante, el Tatu Carreta, fíjate que necesitas armas para hacer un hoyo en el suelo. Y aquí la diferencia no está dada por el número de dedos, sino que por la biomecánica relacionada con los puntos de inserción de los músculos. Por ejemplo, noten las diferencias que existen entre un armadillo y un gato respecto a los puntos de inserción de los músculos. Bien, si nos metemos en la física más fina de esto, nos vamos a dar cuenta de que el torque va a ser distinto para un armadillo que para un gato. En tanto, el armadillo va a tener mayor potencia, de manera que va a poder cavar cuevas en el suelo. Finalmente, a partir de esta clase podemos concluir de que los elementos óseos son altamente dinámicos, tremendamente diversos y cumplen diferentes funciones en los organismos que los poseen. Como actividad de cierre, les invito a que pensemos en alguna analogía que incorpore estos últimos elementos. ¿Cómo yo podría darle a entender a un estudiante el nivel de versatilidad funcional que posee el hueso? Bueno, espero que hayan aprendido algo un poco con esta clase. Les envío un abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau.